bastante hermoso, bastante bonito. Invitamos a las mamás y a los papás que quieran bajar al final del servicio a conocer el área, a reconocer el área como está ahora. Asimismo, hermano, queremos que usted tenga la confianza de llevar a sus niños al área de niños, que van a estar siendo bien atendidos. Las hermanas están con un corazón dispuesto, esperando poderles servir a los hijos de Dios. Recuérdese que es un privilegio atender a los hijos de los santos. Es tiempo de confiar en el Señor y confiar en que en esta iglesia hay corazones dispuestos a atender a sus niños, porque de ellos es también el reino de los cielos. Así es que para que usted pueda estar más atento a la palabra, usted puede bajar a dejar a sus niños pequeños, que va a haber siempre una mano amiga, una mano de hermana, dispuestos a tomarlo en sus brazos. Y en la misma manera que usted lo cuida, allá se lo van a cuidar. Ya tenemos la cita, mis hermanos. Si usted la tiene, puede decir amén. Vamos a leer la palabra de Dios con el debido respeto que la palabra de Dios merece. Es segunda de Corintios 12, del 7 en adelante. Segunda de Corintios 12, del 7 en adelante. Mientras tanto, saludamos a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de los diferentes medios. Está siendo retransmitida esta predicación a través de cadena portavoz en las diferentes frecuencias y a través también de 92.3 Voz Elim. Así es que cuánto le damos un aplauso a los hermanos que nos escuchan. ¿Cómo le decimos al pueblo de Dios que nos está escuchando a través de la distancia? Bienvenidos. Amén, mis hermanos. Con el debido respeto de la palabra, leemos cada uno de los versículos sabiendo que Dios habla. ¿Cuántos sabemos que Dios habla a través de su palabra? ¿Cuántos estamos dispuestos a recibir esa palabra? Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensaje de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Seguimos a la siguiente. Por eso me compadezco en la debilidad, en insultos, maltratos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Amén. Padre amado, gracias por esta palabra. Pero ahora también, Señor, te rogamos que con esta palabra hables a tus hijos, hables al corazón de estos hijos tuyos que hoy han venido con hambre y sed de palabra, queriendo escuchar tu voz y sabiendo que tú siempre tienes algo para cada uno de ellos. Señor del cielo, muéstranos cuál es el propósito por el cual nos tienes aquí. Glorifícate, Señor, en cada hija tuya, en cada hijo tuyo que hoy trajiste, porque los trajiste por un propósito, Señor. Ahora, Señor, te rogamos también que nos des ese espíritu de sabiduría para que con tu revelación, Señor del cielo, podamos entender mejor lo que tú quieres que hagamos para ti. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, a servirte todos los días que tú nos tengas aquí sobre la tierra. Gracias, Padre,
Glorifícate, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Vemos entonces cómo el apóstol Pablo está reconociendo sus debilidades, y vemos cómo Dios se encarga de que para que no nos enaltezcamos, sino para que la gloria sea solo para Él. Si acaso queremos sentirnos que somos muy buenos y que todo lo hacemos bien, el Señor nos pone un aguijón. Se lo puso a Pablo, te lo puede poner a ti. Por eso es que la iglesia no es un lugar para personas perfectas que se reúnen perfectamente a adorar a un Dios perfecto. No, mucho pueblo puede decir: yo no puedo involucrarme en las cosas de Dios porque mi vida es demasiado sucia para acercarme. Así piensan muchas personas que luchan con pecados, con hábitos, con la pornografía, con el adulterio, la violencia familiar, las drogas, el alcoholismo, la infidelidad o la prostitución. Pero Jesús, veamos esto, a Jesús siempre se le acercaban todos los que en aquel tiempo los consideraban inmundos, sucios o pecadores. Por eso la Biblia está llena de historias de héroes imperfectos, hermanos. Así que, iglesia de Cristo, no bajes los brazos. Preséntate delante del Señor tal y como tú eres, con tus errores, con tus fracasos, porque mientras continúes esforzándote por ser mejor, Él te dará la fuerza que necesitas para poder vencer tus batallas. Yo no sé cuántos podemos decir amén a esto. Muchas veces decimos: cuando yo haya vencido tal hábito voy a ir a la iglesia. No es así. Al contrario, la iglesia debe ser como un hospital donde venimos para ser sanados. Hemos pensado siempre y desde muchos años, mucha gente, que para poder venir a la iglesia deberíamos ser santos, que para poder venir deberíamos ser perfectos. Y quizá hemos pensado que aquí en la iglesia es donde están las personas más perfectas que se puedan reunir. Realmente, mis hermanos, la iglesia debería ser un lugar menos teatral en estos tiempos. Debería ser un lugar donde nosotros vengamos reconociendo que tenemos debilidades, reconociendo que aún no somos perfectos, pero que podemos, con la ayuda de Dios, llegar un día a la altura del varón y de la mujer perfecta. Debería ser la iglesia, mis hermanos, un lugar donde tú puedas ser tú mismo o tú misma, con todos tus defectos y debilidades, porque precisamente la iglesia es un lugar para que dejemos que Dios haga el cambio que necesitamos hacer en nuestras vidas. Pero si no lo reconocemos, si queremos aparentar que somos muy buenos, ¿cómo vamos a cambiar? Por eso, mis hermanos, la iglesia debería ser un lugar de refugio, un lugar, mis hermanos, en el cual podamos venir confiados, que en la misma manera que tú tienes debilidades, tu hermano, tu compañero también los tiene. No debe ser un lugar en que digamos: wow, aquí nadie peca, aquí todos son fuertes. No, mis hermanos, al contrario, es aquí donde, siendo sinceros con nosotros mismos, siendo sincero contigo misma, contigo mismo, aquí es donde Dios va a empezar a actuar en tu vida. Y esa buena obra que Dios empezó en ti la va a perfeccionar si tú dejas que Él lo haga. Dios es caballero, Él quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero si tú no lo dejas. Pero realmente, ¿sabes qué es lo que atrae a la gente? Es precisamente lo que tú tratas de ocultar que hay en ti. La gente dice: voy a ir a ese lugar porque ahí hay gente como yo, que tiene los mismos problemas, las mismas debilidades. Sin embargo, veo que viven felices más que yo, teniendo lo mismo. Por eso es difícil oír decir desde los púlpitos: hey, yo tengo los mismos problemas que ustedes, me cuesta vivir en santidad. Al contrario, desde los púlpitos se oye hacer alarde de falsa santidad, y eso no le agrada a Dios.
A Dios le agrada que vengamos con un corazón sincero, contrito y humillado a decirle: Señor, aquí estoy. No soy perfecto, pero quiero amarte, quiero seguir el camino que tú me tienes preparado. Y Dios va a abrir delante de ti sendas donde pienses que no hay. La Biblia está llena de héroes imperfectos, hermanos. Con esto no lo estoy mandando a pecar. Le estoy diciendo que hay una esperanza de cambio en nuestras vidas. Vemos un Jacob engañador, y sin embargo fue el padre de los 12 patriarcas de las 12 tribus del pueblo escogido de Dios. Moisés era tartamudo, y a pesar de eso perseveró y logró ser el libertador del pueblo de Israel. María, o Miriam, hermana de Moisés, era chismosa, hermano. Muchos nos sonreímos porque a veces creemos que eso solo sucedía entonces. No crea. ¿Sabe por qué estaba chismorreando María, la hermana de Moisés? Porque no estaba de acuerdo con la esposa de Moisés, con la cusita. Imagínense todo lo que decía ella y Aarón. Se ponían: fíjate que Moisés, y que él merecía otra mujer, no, como, ¿qué les importa? Y sin embargo era profetisa. Pero Dios puede cambiar. De algo que no es bueno, Dios puede hacer algo maravillosamente bueno. David fue adúltero, fue fornicario, hermano, y vivía conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, de David viene la raíz del Mesías Rey. ¿Por qué? Porque supo reconocer sus errores y delante del Señor dijo: Señor, solamente yo he pecado. No le echó la culpa a Betsy. Al contrario, David reconoció que él, y eso es lo que Dios anda buscando en tu corazón, que puedas reconocer y decir: Señor, solamente yo he pecado delante de ti. Pedro, apóstol de Jesucristo, y el Señor le dijo: yo te voy a transformar, en lugar de pescador de peces, en pescador de almas. El gran apóstol Pedro negó a Cristo, hermano. Lo negó vilmente. Claro, se arrepintió, y cuando fue lleno del Espíritu Santo, en su primera predicación se convirtieron 3,000 almas. Mira cómo Dios puede transformar las cosas, las vidas, las circunstancias. Dios puede transformar tu vida misma. Si dices: es que he estado sufriendo mucho, ya no aguanto, puedes estar segura o seguro que Dios puede transformar ese sufrimiento en alegría, tu tristeza en danza. Alguien dirá: pero Noé se emborrachó, hermano. Noé, después del diluvio, cuando encalló el arca, en lugar de ir y sembrar trigo, sembró uvas, y de la uva hicieron vino y se emborrachó. Jonás huyó de Dios cuando le mandó una misión, y sin embargo Dios lo usó, porque cuando Dios escoge a alguien para usarlo, Dios lo va a usar aunque la persona se esconda, no lo entienda. Al que es hijo, al que es siervo de Dios, Dios lo llama. Zaqueo, por ejemplo, cometía fraude en la recaudación de impuestos. Elías se deprimía, hermano. Así es que, hermano, no podemos decir nosotros: no, es que nosotros sí, de veras nos es difícil. Hermano, dentro de los hijos de hombre, dentro de las personas, los héroes bíblicos, no encontramos uno perfecto. El único perfecto es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, usted y yo vamos en vías de perfección. Todos tenemos luchas, pero Dios está presente en tus luchas. Vemos un personaje que le fue difícil abrirse paso, pero escuchó la voz de Dios como tú o como yo. Vemos a un Josué. De repente Moisés, en una manera súbita, desaparece del mapa, y es Josué al que el Señor decide para poder repartir las tierras, la tierra prometida. ¿Se imagina el problema de Josué cuando se dio cuenta que él estaba enfrente de toda aquella multitud? Eran miles de israelitas, y él había visto cómo se abrió el mar rojo. Tú has visto milagros en el paso por tu vida, has visto puertas que estaban cerradas y Dios te las abrió. Josué vio cómo cayó maná del cielo. Él vio cómo precisamente se abría ese mar
y el pueblo pasaba y vio cómo se cerraba y se moría el ejército más grande del mundo de aquel tiempo. Josué vio cómo Moisés golpeaba la peña de Horeb y salía agua. Él vio cómo las aguas amargas de Mara, cuando cortó aquel árbol Moisés y lo puso dentro, se convirtieron en aguas dulces. Y ahora Josué estaba en una disyuntiva. Estaba encabezando el liderazgo del pueblo escogido de Dios. Y estaban a punto de cruzar el Jordán, y en esa época el Jordán era demasiado caudaloso, que aquel que se arriesgaba a pasar por el Jordán podía arrastrarlo y morir ahogado. Imagínense lo que decía Josué: ¿qué hago? Siquiera me hubiera dejado la vara a Moisés, pero se la llevó. ¿Para qué le va a servir? A veces nosotros quisiéramos tener la unción del hermano que conocimos en tal lado. Así como él predicaba y se convertía a la gente, así quiero ser. Pero Dios te va a dar a ti tu propia unción. Si eres fiel, si eres fiel y perseveras, si estás dispuesto, Dios te va a usar, hermana mía, hermano mío. Pero necesitas tener un corazón dispuesto. Imagínense ese caudaloso río del Jordán, los miles de israelitas deseando pasar con sus burros, con sus bueyes, hasta con los huesos de José, y parados frente a aquel río todo aquel pueblo, cargando sus tiendas de campaña. Y Josué dijo: no, si aquí me meto y esto no, el río no se abre, estos me linchan. Pero miren lo que le dijo el Señor a Josué. Vamos a ir a Josué 1 del 4 al 10. Master Control, Josué 1 del 4 al 10. Desde el desierto y Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hitas hasta el mar grande, el Mediterráneo que está hacia la puerta del sol, será territorio de ustedes. Miren la promesa que Dios le está dando ahora a Josué. Se la había dado a Moisés, se la da a Josué. Las promesas que le dieron a tus padres, a tus familiares, a tus coberturas espirituales donde antes estaban, Dios te las puede reiterar y se van a cumplir en ti. Pero mira lo que Dios le dice a este hombre: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Se lo dijo a Josué, te lo dice a ti. ¿Cuántos recibimos esa palabra? Así como estuve con Moisés, dice el Señor, estaré contigo y no te abandonaré. Y hoy te lo dice el Señor a ti. ¿Cuántos lo recibimos? Así como estuve con Moisés, estaré contigo y no te abandonaré. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que promete no abandonarnos. Y que en la misma manera en que estuvo con los héroes bíblicos, en que estuvo con tus propios papás, hoy te dice: de la misma manera estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. ¿Cuántos podríamos caminar seguros por la vida con esta promesa? Pero viene algo que se lo dice 3 veces el Señor a Josué. Cuando Dios habla 3 veces es porque quiere que se meta hasta lo más profundo de tu corazón. Él dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Pero empieza diciendo: sé fuerte y sé valiente. Y esa palabra es para ti, iglesia de Cristo, que estás aquí, hermanos que nos escuchan a través de la distancia. Y luego nuevamente dice en el 7, otra vez, por segunda vez: solamente sé fuerte y muy valiente. ¿Cuánto recibimos por segunda vez esta palabra? Te la dice el Señor para que se meta en tu corazón. Si tú abres tu corazón y recibes esta palabra, la fortaleza de Dios estará contigo. Solamente sé fuerte y muy valiente. Por segunda vez: cuídate de cumplir toda la ley de Moisés mi siervo que te mandó. Para ser fuertes y ser valientes tenemos que cuidarnos de cumplir las santas leyes que Dios se la dio en piedra a Moisés, pero después prometió escribirlas en tu corazón, en un corazón de carne, para que no las quiebres. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? Para que tengas éxito a donde quiera que vayas.
O sea, iglesia, si haces la voluntad de Dios y no te desvías de las santas leyes de Dios que están escritas en tu corazón, si cumples eso, iglesia, te va a ir bien a donde quiera que vayas, bajo las circunstancias que estés, porque Dios estará contigo y te guardará. ¿Cuántos podemos decir amén? ¿Cuántos podemos darle un aplauso al Señor? Y luego sigue diciendo en el 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Este libro, negrito, que ojalá no te dé vergüenza llevarlo y no te lo metas debajo del brazo como desodorante, porque lo que vale es lo que está dentro. Aunque tengas en tu casa abierto en el Salmo 23, si no lo lees de nada te sirve. Este libro, en este libro es un manual de vida. Aquí está escrito todo lo que tú necesitas para poder vivir quieta y reposadamente. Nunca te apartes de la palabra de Dios, iglesia, sino que meditarás en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para que cuides hacer todo lo que en él está escrito, lo que en este libro negrito, que para unos es rojo, otro es verde, pero en este libro donde está escrita la historia de tu vida, si tú pones por obra lo que está aquí, todo te va a ir bien y tendrás éxito a donde quiera que vayas, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Te dice el Señor otra vez, se lo dice a Josué, te lo dice a ti: ¿no te he ordenado yo? Otra vez, la tercera vez. ¿Cuánto lo recibimos por tercera vez? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuántos de veras recibimos esto? Si tú lo recibes, dale un aplauso al Señor. Después de esto vino Josué y dio órdenes a los oficiales de Israel. Y inclusive, ¿saben qué pasó? Estaba Josué parado frente al Jordán caudaloso. ¿Alguien ha estado alguna vez frente a un río caudaloso? Que intrépidamente van las aguas, a veces llevando piedras. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Dile a los sumos sacerdotes que tomen el arca y empiecen a caminar entre el río. Y lo tremendo es que mientras el arca empezaba a caminar, el río empezó a abrirse para que pasara el pueblo. ¿Será que Dios sigue haciendo milagros ahora como lo hizo entonces? ¿Cuánto le creemos? ¿Cuántos sentimos que Dios nos quiere hablar en esta tarde? Porque Dios te quiere hablar. Si aún en el libro de Isaías te dice: porque yo, el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, que te dice: no temas, yo te ayudaré. ¿Cuántos recibimos la ayuda de Dios? Pero necesitamos de veras recibirla, porque quiero contarte que el Señor es reconstructor de vidas. Aunque digas: es que mi vida ha sido un desastre. No. Si estás en manos de Dios, ese desastre que era tu vida, Dios lo puede transformar en bendición. Pero tienes que tener cuidado cuando te encuentres con Pedros. Y te voy a contar por qué. Porque la Biblia nos enseña, mis hermanos, un incidente en el que una persona había perdido la esperanza de sus sueños más queridos, que era el de llegar a ser posiblemente asistente del sumo sacerdote o sumo sacerdote. Pero en aquel tiempo, en el tiempo que el Señor Jesús estaba sobre la tierra, para poder llegar a ser sacerdote se necesitaba ser perfecto, no tener mutilada ninguna parte de su cuerpo. Habían muchos requisitos que la Biblia nos da con relación a los sumos sacerdotes. Y sucede que Malco acompañaba al sumo sacerdote, así se llamaba este muchacho, que sus sueños se le habían caído. Vamos a ir mejor a Lucas 22, del 49 al 51. Dice: cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron al Señor: ¿heriremos espada? Y uno de ellos, usted sabe que era Pedro, ¿verdad?
hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Parémosle ahí un ratito. El siervo, o sea, el que asistía al sumo sacerdote, aspiraba un día a llegar a ser como su jefe. Él quería un día llegar a ser sumo sacerdote. Pero ya sin una oreja, ya no podía calificar para eso. Sus sueños se habían venido al suelo. Pero miren cómo Dios es especialista en reconstruir sueños. Seguimos. Pero Jesús le dijo: deténganse, basta de eso. Y tocando la oreja del siervo lo sanó. Este fue el último milagro que la Biblia relata que hizo el Señor Jesucristo, aunque hubo otro después, que fue la salvación del ladrón en la cruz, porque ese mismo día le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, el último milagro físico así de sanidad fue el que hizo con Malco. Y los evangelios, los otros 3 evangelios no dicen el nombre de este siervo. El único que lo dice es Juan, dice que se llamaba Malco. Entonces miren cómo el Señor puede reconstruir los sueños que uno de sus discípulos le había quitado. Entonces seguimos. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos, iba a la cabeza. Este se acercó a besar a Jesús, pero Jesús le dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba, le preguntaron: Señor, y aquí viene lo que habíamos leído, ¿va? ¿Atacaremos con espada? Pero luego dice: y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Y Jesús le dijo: déjenlos, ya basta. Imagínense, lo estaban atacando a él y él los defendió. ¿Cuántos podríamos tener alguna vez esa actitud? Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a llevárselo. Ya le dijo: ¿por qué han venido ustedes con espadas, con palos, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no trataron de arrestarme, pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Miren qué tremendo. El Señor hace un milagro y luego se entrega. Ninguno de los que habían ido a capturarlo tomaron en cuenta ese milagro, como le puede pasar a usted o como me puede pasar a mí. Tal vez usted va y ora por alguien y ese alguien sana, y en lugar de decirle: Dios te usó, es este que se cree. Pero como usted no lo hizo para el hombre, sino lo hizo para Dios. Definitivamente, mis hermanos, este momento del Señor Jesucristo es considerado como una restauración de un sueño. ¿Qué puede significar para ti, iglesia, la historia de este sirviente, de este criado, de este asistente del sumo sacerdote? Puede ser un vivo ejemplo de lo que está pasando en tu vida. Porque en la vida hay cosas definitivamente que pueden ser el final de tus sueños. Que dijiste: ya me pasó esto, nunca podré realizar lo que había pensado. O podría ser incidentes que pasan en ti, que podrían ser el final de tus proyectos. Una mala noticia, una orden de deportación, un no se puede, te negaron lo que pedías. Podría ser incidentes que marquen el final de tus planes o el final de tus mismos sacrificios. En momentos como esos, iglesia, necesitas entender que así como Cristo reconstruyó la oreja de Nalco, así Él puede reconstruir tus sueños, tus esperanzas, tus proyectos, tus planes, tus sacrificios. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor por esto? Dios puede reconstruir en tu vida lo que necesita ser reconstruido, iglesia. Yo no sé si lo entiendas, pero para esto tenemos que empezar a creer antes, porque para el que cree todo es posible. Cuenta la historia que hace un tiempo, hace cierto tiempo ya, un predicador que no tenía mucha experiencia ni en cruzadas ni en campañas evangelísticas, lo enviaron a Sudáfrica y dijeron: vas a ir allá y vas a
a dedicarte a la tarea de alcanzar almas para el reino. Entonces una organización que se especializa en enviar misioneros lo mandó. Y llegando allá empezó de choza en choza a evangelizar. Y la gente no quería saber nada porque el cacique y el brujo de esa comarca les había dicho que no fueran a escucharlo, que no lo escucharan, porque traía a mostrarles un falso Dios, un Dios que no conocían, que bastaba con sus dioses. Le fue tan difícil y de repente le dice la organización que lo había enviado, le dice: ¿sabes qué, hermano misionero? Vas a hacer una cruzada. El Señor nos puso que fuiste para allá con el propósito de hacer una cruzada evangelística para que se conviertan miles de sudafricanos. Y él dijo: señores, yo no tengo experiencia en hacer cruzadas, yo no tengo experiencia es más, dijo, yo no he visto milagros, Dios no ha hecho a través de mí ningún milagro. Y yo sé que en las cruzadas, en las campañas hay milagros, pero el Señor te dice hoy: primero cree y después verás milagros. Y entonces él, obediente a la organización, le mandaron dinero, rentaron el único estadio que había ahí con capacidad para 95,000 personas. No había manera de hacer publicidad porque en ese tiempo no había ni radio ni televisión. Los mensajes se mandaban por señales de humo. Entonces él empezó a decir: vamos al estadio y vamos a hacer una campaña, una cruzada. Y decía: Señor, si nunca he visto que tú hagas con mis manos un milagro. Llega el día de la campaña y él se prepara con un mensaje evangelístico de esos que llegan hasta el alma, hasta los sentimientos, hasta las emociones, hasta el intelecto, hasta la voluntad. Y llega y habían 5 almitas en el estadio de 95,000 personas. Solo faltaban 90,000 para que se llenara. Y se quedó viendo. Y allá en un lado había una persona parapléjica. No podía caminar, estaba todo así encorvado, deforme. Y estaba ni siquiera en una silla de ruedas, en una tabla lo tenían ahí puesto. Y él se quedó viendo. Bueno, y no lo habían llevado para que Dios lo sanara. Lo llevaron porque una señora, por curiosa fue, no tenía dónde dejarlo cuidando, se lo tuvo que llevar. Y total de que llegó y estaba ahí, él se quedó viendo y empezó a hablar de la misericordia de Dios, del poder de Dios para restaurar vidas. Y dijo: como este hombre que está aquí, Dios lo puede sanar. Y de aquí se puede levantar caminando y hasta la tabla en la que está acostado se la va a llevar cargando. Y se rieron las 4 personas que estaban ahí. Y él siguió hablando. Cuando iba terminando el mensaje, vio las caras y los ojos desorbitados de los 4 que estaban aquí. Dijeron: ¿y ahora qué está pasando? Y vuelve a ver, y aquel hombre se había puesto de pie, su cara se había transformado en una cara de juventud, y ahí iba cargando su tabla y se iba. Nunca habían visto eso, y todos los de la comarca conocían a aquel hombre deforme, parapléjico, paralítico, que no servía para nada más que para que la que lo cuidaba pudiera ganarse unos centavos. Y entonces aquellos que estaban viendo se convirtieron. Y él terminó, oró por todos y se fueron. Eso fue el viernes. El día sábado llegó él al estadio, estaba casi lleno. Toda la gente había sabido, había conocido aquel milagro. Cuando vio, él dijo: wow, y toda esta gente, ¿por qué vino? Se acercó uno: es que les fuimos a contar lo que pasó ayer. Y ahora todos vinieron porque quieren ver otro milagro. Señor, ¿y ahora? Él siguió predicando, Dios siguió sanando. Para no cansarles, en la historia de Sudáfrica, en esa campaña, al final de la campaña, el día domingo, estaba lleno el estadio y afuera habían más de 80,000 personas esperando entrar para ver los milagros de Dios. Pero ¿qué nos muestra esto? Que primero tenemos que creer y los milagros nos seguirán. No podemos decir nosotros: quiero hacer un milagro, imponer manos y que los enfermos sanen, sin antes haber creído
que el que lo hace es el Señor, porque el Señor es especialista en reconstruir vidas, en hacer milagros. Pero ¿a quiénes? Aquellos que le creen, que se atreven a creerle. Yo no sé cuántos nos atrevemos a creerle al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Deja que Cristo toque tu vida, iglesia, y que Él restaure todo lo que el mundo te quiso quitar. Hoy es el tiempo de ver esto. Aquel hombre que le quitaron la oreja, se habían derrumbado sus sueños, pero vino Cristo que estaba ahí a punto de ser arrestado y le restauró la oreja. También a ti, quizá no es la oreja, quizá serán tus planes, tus sueños, tus propósitos. Es que estas leyes no me ayudan nada. ¿Qué te importa? Si el que rige a los que hicieron las leyes es el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, no te va a dejar abandonado. Quizá toda la vida has estado luchando por algo que consideras que es lo más importante en tu vida. Toda una vida invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero. Toda tu vida con la mirada puesta en aquel objetivo que pensabas hacer. Quizá toda tu vida viviendo para otros y olvidándote de ti mismo. Toda tu vida sirviendo y amando sin esperar que a ti te amaran. Mucho pueblo de Dios ha estado viviendo esto. Pero te digo esto, cuidado con los Pedros, porque esos quitan oreja. Tienes que tener cuidado. Esta gente violenta es gente que no piensa. Los Pedros como el Pedro de ese tiempo, no como el Pedro ya transformado que se convirtieron 3,000. Esa gente es violenta, que no le importa lo que en ti pueda pasar. Es tremendo ver cómo el enemigo usa gente. Es gente impulsiva, que quieren arreglar todo de una forma agresiva y violenta. Si alguien se ha encontrado con alguien así, me podrá decir, eso es cierto. Es gente irracional, que están profundamente frustrados, que piensan que los demás deberían estar como ellos. Tienes que tener cuidado. Vas a encontrar afuera en el mundo, en tu trabajo, en donde vayas, gente egoísta que no saben lo que hacen y por eso lo hacen. Pero ahora deja que Cristo reconstruya tu vida. Hay un lugar de Guatemala donde hoy se están cumpliendo profecías. Un lugar en el cual han caído juicios, pero en ese mismo lugar había gente que tenía sueños y esperanzas, pero esos sueños y esperanzas no se quedaron vacíos. Dios ha hecho milagros ahí. Yo quiero pasarles un video de un testimonio. Yo no sé cómo está Master Control, si lo tienen listo. Un video de un testimonio para que veamos la mano de Dios cuando hay alguien que cree, cuando hay alguien que sabe que en medio de todo el caos, en medio de la grava, del humo, de la ceniza, Dios puede hacer un milagro y lo está haciendo. A ver si me hacen favor de apagar la luz de allá para que se pueda ver mejor, y la de aquí también, hermano mío, Lubi. Se llama Rubén Darío. Tiene nombre de poeta, pero en realidad es estudiante de segundo semestre de Ingeniería Agrícola en la Universidad Rafael Andívar. Tiene 29 años y es uno de los pocos habitantes de San Miguel Los Lotes que sobrevivieron a la erupción explosiva del volcán de fuego. El domingo se levantó muy temprano. Tenía turno en el ingenio en el que trabaja. Su esposa, llamada Dorcas, tiene 24 años y también se levantó temprano para hacerle un pan para que él refaccionara en el trabajo. A eso de las 10 de la mañana se sentía intranquilo y miraba inquieto el reloj. Quería que llegara la hora de salida. A la 1 de la tarde, como es su costumbre, llamó a su esposa para saber cómo estaba. En casa, las cosas estaban aún en calma. Ese día me tocó trabajar. Cuando yo venía, como eso de la 1 de la tarde, le llamé a mi esposa y le pregunté dónde estaba. Ella me respondió que todo estaba bien, solo que el volcán que tenía humo. Pero en 2 horas, todo cambió. Cuando llegué como las 3 de la tarde, yo le llamé a ella y le pregunté dónde estaba. Me respondió
andate huyendo porque aquí ya nos estamos muriendo nosotros. Así le dijo. ¿Y qué pasó? Le dije yo, el volcán destruyó la colonia, me dijo. Y vine yo, agarré como ando en moto, agarré mi moto y fui a ver, ya no pude hacer nada. ¿No se lo pensó 2 veces? No, ya no, yo lo que quería ver a mis hijos. Cuando llegué al lugar, ya todo estaba desaparecido, ya no existía nada, en esa colonia ya no existía nada. Vine yo, la esperanza que tenía, llamarle, le volví a llamar y me contestó. ¿Dónde está? Le dije, andate porque aquí se mira como que son las 12 de la noche, me estaba oscuro y estamos en medio de la lava, me dijo, y solo yo y mi familia, me dijo, los demás familiares, que eran como 37 personas más o menos, que estaban ahí. Pero estás bien, sí, pero ya no podemos respirar, me dijo, andate huyendo, salvar tu vida, me dijo. Yo no me voy, le dije yo hago porque te saco, le dije, solo teneme paciencia. Mientras Rubén aceleraba su moto, su hermano lograba proteger a su familia en medio de un verdadero infierno. Ellos creían que era el fin del mundo. Como ahí donde vivíamos, eso es bastante amplio, ahí todos teníamos nuestras casas y en el centro vivía el cuñado de mi hermano, que es pastor. Se fueron a refugiar a la casa de él y cabal solo la casa de él fue donde no se llenó de material de lodo y de lava, solo en ese pedacito estaban con vida ellos. La suya sí se quedó. Todo se enterró, solo esa casa donde estaban ellos. ¿No? Si su esposa y sus hijos se hubieran quedado en su casa, ya no existieran, se hubieran muerto. Ellos se reunieron en el centro de esa casa donde estaba el pastor y ahí lograron sobrevivir como media hora en eso donde no se miraba nada. Dice que mi hermano, que él agarraba agua y le tiraba en la cara a mis papás porque estaban muriendo. La esposa de él estaba embarazada y se desmayaba y la revivía pura agua de la que él tenía ahí. Uno de los cuñados de él sí se quemó, pero gracias a Dios fueron solo los pies. ¿Se quemó del calor o que pisó? No, como se puso oscuro, él caminó y cabal caminó cuando estaba pasando el lodo con fuego. Se quemó, pero gracias a Dios lo lograron rescatar. Él ahorita se encuentra en el hospital, pero sí, ya va mejor, ya no fue tan grave. Pero en ese instante mi hermano vio que empezó a soplar un viento así algo fuerte que les desapartó todo y empezaron a ver claro. ¿Así? Ajá, y yo solo sentía que se quemaban a través del fuego. Él lo que hizo, dice que se hincó a orar mejor. Y casualidad que solo en ese pedacito donde ellos estaban, cayó una fuerte lluvia como de 3 minutos, que hizo que bajara todo el vapor donde ellos estaban. Entonces él lo que hizo, había una hacha, rompió la pared donde estaban y se logró dar cuenta que había un caminito como de 1 metro más o menos, que ese caminito lo guiaba hasta la salida de ese callejón y había una casa de terraza. Entonces él, donde vio eso, dice que le dijo a los demás, no tengan pena, aquí no nos morimos. Y empezó a sacar a uno por uno hasta que los llevó a esa casa de terraza. Para ese momento ya estaba en el lugar que ahora se conoce como primer cordón de seguridad. Es donde inicia la zona C. Como a 500 metros donde estaba la lava, donde estaban ellos. Y no conseguía pasar a donde estaban. Yo quería pasar, los de Conre no me dejaban. A mi suegro igual, lo primero que dijeron, hombre, si ya su familia ya se murió, ya están todos muertos, ¿para qué van a entrar? Eso le dijeron. Era lo que ellos decían. Entonces yo agarré mi teléfono y llamé y me contestaron. Y les dije, entonces ellos que responden quiénes son, le dije, yo es mi familia, le dije, gracias a Dios estaban los soldados y unos policías. Ellos empezaron a luchar conmigo. Desclavamos las láminas de un techo y empezamos a tirar palos y abrimos camino y logramos llegar hasta donde ellos estaban. Pero en el transcurso de eso ya iban como 2 horas. Eso empezó a las 3, ya de estar 2 horas ahí en el puro infierno. Ahí se puede decir el puro infierno porque no había más que fuego, agua caliente. Muchos de los vecinos de Rubén y Dorcas no tuvieron la misma suerte. Larga de lo que íbamos en el camino, bastante gente pidiéndome ayuda, ayudarnos. ¿Qué podía hacer yo si ya estaban quemados? Le estaban pidiendo ayuda. Se estaban derritiendo, todavía hablaban, estaban tirados, otros que la lava los llevaban y así gritaban todavía.
Mientras escapaban por los techos de la casa, en medio del material ardiendo, Rubén cargaba en su espalda a su pequeña hija, Alexia, de solo 7 años. Y a pesar de que cuando yo la saqué cargada, me la llevé a Tuto, ella miraba donde la gente gritaba. Lo que le decía yo, cerrar los ojos, mamita, no mires, no mires. Vaya, me decía, y volteaba a ver ella para otro lado. Rubén enfatiza que el personal de Conred no le ayudó, pero que los policías y soldados lucharon a su lado para rescatar a sus padres, hijos, hermanos y esposa. Sin embargo, 2 de sus sobrinos están desaparecidos. Cuando ya teníamos a toda mi familia allá afuera del peligro, cuando miramos hacia atrás, como a 20 metros, ya venía la lava detrás de nosotros otra vez. Y lo que hicimos fue correr, lo subimos al carro y gracias a Dios, su moto ahí, ¿no? y yo dejé mi moto ahí, ya no me acordé de ella, me vine. Ahí que se entierre, dije, no vale la pena. Y que si logramos rescatar a todos, nos trajeron para este lugar, aquí pasamos. Otro día regresé y mi moto ahí estaba. Ya han pasado más de 72 horas de ese dramático momento. Vecinos y amigos que están en el mismo albergue se intentan apoyar, pero es una situación muy difícil. Aquí los tomamos como que son parte de nuestra familia, nos apoyamos, nos encerramos todos, platicamos, nos dan comida, compartimos. ¿Recuerdan ese momento o prefieren no hablar de ellos? No hablar de ellos, no. Aquí la realidad, ese momento, aquí ninguno lo recuerda. Aquí hacemos como que estamos en nueva casa y no les acordamos. Más a las mujeres, porque ayer que hubo evacuación, eran gritos los que ellas daban porque ya lo habían vivido. Por ahora, el futuro es incierto para decenas de damnificados. No tienen a dónde ir y el miedo tampoco se va. De pronto, Rubén recuerda que este sábado tenía un examen de física y uno de biología para terminar el semestre. Sus apuntes, sus cuadernos, su computadora quedaron dentro de su casa, también soterrados. Gloria a Dios. Prendemos las luces, hermanos. Dios sigue haciendo milagros. Si vemos en la casa del pastor, no había grava. Había demasiado calor, él oró y llovió por 3 minutos solo en esa casa. Aquellos que busquen de la presencia del Señor, definitivamente Dios va a salir al encuentro y Él va a ver y va a tomar en sus manos las situaciones y los va a guardar. Le ha pasado a otros en situaciones difíciles. Dios te puede guardar. La palabra de Dios dice, mis hermanos, en 2 de Corintios 5:17, por tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y se convertirán en algo nuevo. Todas las cosas que te han podido hacer daño, que te han quitado la paz, serán nuevas. Nada es tan grave que Cristo no pueda reconstruir. Todo. Nada es tan grave que Cristo no te pueda dar la oportunidad de comenzar de nuevo, iglesia. Nada es tan grave que a Cristo no le importe o que no vea Él lo que está pasando en tu vida. Cristo te conoce lo que tú quieres, pero sobre todo sabe lo que va a ser mejor para ti y para tu vida. Tenemos que empezar a creerle a Dios que Él es el amigo que nunca falla. Eso es lo que puede hacer Cristo en tu vida. Eso es lo que Cristo quiere hacer en ti. Deja que Cristo lo haga. Deja tu vida en manos de Dios. Será lo mejor que pueda pasar en tu vida. Vamos a pasar otro video más corto de esperanza. Así es que yo creo que ya lo tiene listo Master Control. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. De las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad.
acuérdate en tu bondad, acuérdate. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor, tu bondad, escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero, que tengas misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está, empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, oh Señor, cántelo conmigo, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor. Gloria a Dios, hermanos. El Señor se acuerda de las... Prendamos las luces, por favor. El Señor se acuerda de su pueblo y de sus naciones. Y nosotros, como hijos de Dios, somos parte de ese pueblo. Somos parte de los propósitos de Dios. Y esta tarde hemos visto esto para que podamos ver, si nosotros aquí decimos que estamos pasando momentos difíciles, mucha gente alrededor del mundo, y sin ir tan lejos, en Guatemala, están viviendo momentos más difíciles. Pero aquel pueblo de Dios que busca del Señor va a recibir misericordia. Yo no sé cuánto lo creemos. Hermanos de la alabanza, vamos a alabar al Señor. Yo creo con todo mi corazón, mis hermanos, que los momentos que estamos viviendo son dolores de parto. Esto solo nos muestra que el final de los tiempos está llegando, que el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo por la fe vivirá. Ya no es tiempo de decir, es que voy cuando me dé la gana a la iglesia, es que no voy porque qué aburrido, estoy cansado, es que mi trabajo. No, es tiempo de buscar el rostro del Señor. Es tiempo, mis hermanos, que empecemos a darle la prioridad al que merece toda prioridad, que es el Cristo de la gloria. Él es el único que tiene en sus manos tu vida, el único que te puede guardar, el único que puede lograr que escapes de la generación esta que viene. Es una generación perversa en la que el Señor ya conoce en la misma manera que conocía antes del diluvio. En la misma manera que el Señor conocía el proceder de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, Él conoce hoy lo que está pasando alrededor del mundo. Pero hay un pueblo que clama, hay un pueblo que ha creído, hay un pueblo que tiene en sus manos la llave de David, que es la llave de la alabanza. Aquel pueblo que alaba, que adora, es el pueblo al que Dios le escucha. Y tú, iglesia, eres parte de ese pueblo. Nos ponemos de pie y vamos a adorar al Señor. Quizá esta tarde no te voy a decir quieres venir al altar. Esta tarde yo te quiero decir, es tiempo de alabar al Señor.
No que te quedes a la expectativa viendo cómo cantan y cómo tocan los hermanos, sino que participes activamente en la alabanza, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón, pero de corazón, cantando, metiéndote en el río de la alabanza, que ese es el propósito de la alabanza. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro.